20º Congreso de Mujeres 2018. Todas las cosas ayudan para bien. Buenas tardes, hermanas, Dios les bendiga. Vamos a tratar de tomar nuestro lugar rápido, porque se va el tiempo volando. Las oigo contentas, oigo risas por ahí y me da mucho gusto. Me da mucho gusto ver que el Señor está ministrándonos con su palabra, amén. Y que Él está cambiando nuestro lamento en baile y nuestro llanto en gozo, en alegría, amén. Bueno, vamos a entrar en uno de los últimos temas y vemos cómo Dios ha sido bueno, ¿verdad? Y Él tiene el alimento necesario para cada una de nosotros. Y el Señor sigue hablándonos de una manera bien directa en nuestra vida. Y gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Mónica, de nuestra pastora Vicky, porque el Señor nos ha ministrado a través de ellas, ¿verdad? El Señor nos ha mostrado su amor y su misericordia. Y gracias a Dios por sus vidas. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu amor, por tu misericordia. Padre, en este momento pongo mi vida en tus manos, Señor, pidiéndote que tú seas el que hable, que tú seas el que en este momento venga a ministrarnos. Señor, que quitemos de nuestra mente, de nuestro corazón, cualquier distracción, cualquier cosa que el enemigo quiera venir a sembrar en nosotros para distraernos y que no podamos estar atentas a lo que tú quieres hablar hoy en nuestra vida. Abrimos y disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra, tu mensaje. Gracias, Padre, por tu amor para con nosotros. Te pido que me des, Señor, el temor para exponer tu palabra y que solo sea el escrito está, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Mi tema se llama Cuando la tormenta llega a mi vida. Y lo tomé basándome en la imagen que este año el Señor pues puso en el corazón de nuestra pastora, no solo el versículo, sino también la imagen, porque esa imagen nos habla mucho, ¿verdad? Cuando estamos en tormentas, cuando estamos así como esa barquita en medio del mar con unas olas inmensas, muchas veces estamos nosotros así como esa pequeña barca, porque no vemos ahí un barco moderno, ¿verdad?, que se vea gigante y con un gran timón, no, sino es una pequeña barca que es como las que antes había. Y así muchas veces nosotros somos esa barca. Y yo voy a hablar hoy de eso, cuando la tormenta llega a mi vida. No sé, quizá el primer día que llegaste aquí, o quizá todavía hoy, estás pasando por alguna tormenta en tu vida. Y las tormentas en las que pasamos nosotros pueden ser muchas, de diferente manera. Vivimos en un mundo donde no podemos pensar que va a haber una bonanza todo el tiempo y que todo va a estar en tranquilidad. Vivimos en un mundo donde los vientos, los huracanes y las tormentas se presentan día a día. Vemos que vientos soplan con gran fuerza a la vida de cada uno de nosotros, llámese problemas políticos, económicos, familiares o salud. Estamos en un mundo que está lleno de pecado, estamos en un mundo que está lleno de inmoralidad, en un mundo donde estamos batallando con precios altos, con desempleo, con robos, con infidelidades y muchas situaciones, ¿verdad? Ese es el mundo en el que vivimos, donde salimos, pero a veces ya no sabemos si vamos a regresar, porque oímos cuánto femicidio hay, cuántos homicidios, cuántos asaltos, cuántos robos. Esas son las tormentas a las que nos enfrentamos todos los días. Cualquier cosa con la que estés batallando, cualquier cosa por la que tú estés pasando, Dios lo sabe. Dios sabe lo que estamos pasando y Dios nos habla al corazón y nos pregunta, ¿por qué tienes tanto miedo? ¿Por qué tienes tanto temor? ¿Por qué dejas que el temor te gobierne? ¿Por qué dejas que el miedo llegue a tal grado a tu vida que
ya no quieres salir de tu casa. Tienes tanto miedo que el día que asaltaron a tu hijo le dijiste, ¿sabes qué? No vuelves a salir tú solo porque me da mucho miedo. Y el Señor dice, ¿por qué tienes tanto miedo? ¿Por qué dejas que eso te gobierne? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza? Quizá la fe de muchas no es muy grande. Quizá la fe de muchas es muy pequeña. Quizá algunas sí son unas mujeres de fe. Pero yo te quiero decir que del tamaño que sea tu fe, lo más importante es que tenemos un Dios grande. Y que si tu fe es pequeña, mediana o grande, lo que sí es importante es que tenemos a un Dios grande, muy, muy grande. Y vamos a ver el texto que vamos a estudiar el día de hoy, y es Mateo 8, 23 al 27. Les pido que cuando lea otros versículos regresemos siempre a este, porque toda la enseñanza va a estar basada en esto. Mateo 8, 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, respondió a los vientos y al mar. Reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Saben? Nuestra vida es como un viaje en barco en medio del mar. Así es nuestra vida. En el mar siempre va a haber tormentas. Moni nos comentaba, ¿verdad?, un poco acerca de las tormentas, del mar. Nos platicaba que ella conoce de esto y su papá. Siempre va a haber tormentas en el mar. Y a veces algunas son más fuertes que otras. Hay tormentas donde las olas son muy pequeñas y solamente causan un movimiento leve. Pero a veces hay tormentas que se levantan con unas olas impresionantes, que casi parece que se van a tragar esa barca, que esa barca va a desaparecer. Quizás sea pequeña la tormenta o grande por la que estemos pasando, pero ¿sabes una cosa? Nunca vamos a poder alejarnos de ellas, porque en esta vida así es como una barca en medio del mar. Quizá pasamos tormentas como familia o aún dentro de la iglesia. También se pasan tormentas. Como mujer, como esposa, como madre o como miembros de una iglesia, como siervos de Dios, siempre vamos a estar pasando por tormentas y debemos de estar preparados. Amén. Y ya me da miedo hasta decir, porque me dice la pastora Vicky, tú dijiste. Y pasan diferentes situaciones y de verdad Dios ya está probando su palabra. Pero no es lo que uno diga, es lo que Dios diga. Y el enemigo a veces quiere venir a quererse burlar y decir, sí, pues vas a ver. Pero no somos nosotros, sino es en quien confiamos. Sino es que tenemos un Dios grande y soberano y que está en control de absolutamente todo. Pero sí debemos de estar preparadas para las tormentas. En este pasaje que acabamos de leer, vemos que hay una gran tormenta, literal. No están hablando de una manera figurada, no, es una gran tormenta donde estaban los discípulos de Jesús y Jesús. Y todos tuvieron que enfrentar esa tormenta de una o de otra manera. Jesús la enfrentó y también sus discípulos. Y vamos a ver de qué manera cada uno lo hizo. Y de esta historia vamos a aprender algunos principios que debemos de aplicar a nuestra vida. Algunos principios que son necesarios para poder enfrentar cada quien nuestra propia tormenta. En los versículos anteriores que leímos, vemos que
o más bien, si nos vamos al contexto anterior, antes de empezar a leer de la tormenta, si ustedes empiezan a leer, nos está hablando de todo lo que Jesús hizo antes de llegar a ese lugar. Nos habla de la agenda de Jesús y dice que Jesús había pasado toda la noche orando. Después había descendido del monte y le predicó a una multitud todo el día. Luego se encontró a un leproso y lo sanó. Después fue a Capernaum y sana al criado del centurión. Luego fue a casa de Pedro y sanó a su suegra, que se encontraba ardiendo en temperatura. Y por si fuera poco, Mateo dice que cuando la gente supo que Jesús estaba en casa de Pedro, empezaron a llegar ahí. Y Jesús sanaba a los enfermos. Si se dan cuenta, Jesús llevaba toda la noche y el día en vela. Y no solo en vela, Él estaba trabajando, Él estuvo ministrando. Él no había descansado. Y después de todo esto es cuando Jesús le dice, entremos a la barca. Él quería descansar. Y así es como se encuentra Jesús y sus discípulos en esa imagen, en esa barca. Así es como llegó ese momento de estar en ese lugar. Y como era de esperar, con todo el cansancio que Jesús tenía, Él se durmió. Yo creo que Él entró en un reposo y descansó. Y se quedó profundamente dormido, porque Él tenía un cansancio físico que ya no lo aguantaba. Imagínense, a veces cuando nos paramos, no sé, 5 de la mañana y nos acostamos a la 1, 2 de la mañana, ya no aguantamos, ¿verdad? Y caemos rendidos. Imagínense Él toda una noche y todo un día sin dormir, Él estaba cansado. ¿Saben por qué estaba cansado? Porque Jesús era un hombre como tú y como yo. Jesús es Dios, pero Él se hizo hombre. Él se hizo 100% hombre. Él dejó su deidad y se hizo como tú y como yo. Se cansaba como tú y como yo. Pero ¿sabes una cosa? Dios no se cansa y Dios no duerme. Jesús ahí durmió, pero ahora Jesús no duerme. Ahora nuestro hermano Jesús está de día y de noche intercediendo por ti y por mí. ¿Jesús es Dios? Sí, Jesús es Dios. Y ahí es donde muchos preguntan, a ver, no, Jesús no es Dios, porque si Él es Dios, ¿por qué se cansa? Si Dios no se cansa. Jesús es Dios, pero se hizo hombre y lo hizo por amor. Imagínate qué amor nos tiene, que dejó su deidad por amor a nosotros y se hizo hombre igual que tú y que yo. Vamos a Isaías 40, 28, 31. Y dice así, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y en su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías claramente dice aquí que Dios no se cansa, que Dios no desfallece. Pero cuando lo vemos en la escena, en esta barca, a quien estamos viendo es a Jesús. Un hombre agotado, un hombre cansado, tanto así que no podía mantenerse despierto. Estaba tan cansado que entró en un sueño tan profundo que en medio de esa tormenta, que en medio de esas olas, ese mar embravecido, en medio de ese movimiento tan brusco que estaba en la barca,
Jesús no se podía despertar. Qué barbaridad, ¿verdad? Imagínate estar en ese lugar y ay, aquí está Jesús, pero no se despierta, ¿qué voy a hacer? ¿Saben? Muchas veces nos sentimos de esa manera. Muchas veces se sienten abrumadas, temerosas, inseguras, inundadas, tambaleantes. No saben ni de dónde ya agarrarse, porque es tan fuerte la tormenta que piensan que esa barca se va a terminar. Muchos de ustedes han estado orando a Dios y le dicen: Señor, pero ¿cómo es que estás durmiendo de esa manera? Yo estoy llorando, yo te estoy hablando y tú estás durmiendo. Despiértate. Pero Dios no duerme. Él no duerme. Él está escuchando tus oraciones. Y muchas veces, al ver todo este escenario, toda esta escena de la tormenta, muchos llegan a decir: no. ¿Qué pasa? ¿No que Dios no se cansa? ¿No que Dios nos escucha todo el tiempo? ¿Y cómo que si Dios es así? ¿Y por qué Jesús sí se cansa? Una vez más se los digo, porque Jesús se hizo hombre. Pero Jesús era Dios, pero también era hombre. Nosotras debemos de poner nuestra confianza al 100% en Dios. Debemos de confiar en que Jesús ya no duerme, en que Jesús ya no se cansa, que Él ha regresado a su morada con su Padre y que ahora está dentro de nuestros corazones. Y que está dentro de tu corazón y que está dentro de mi corazón y está ahí muchas veces confrontándonos. Y está ahí muchas veces también animándonos. Y también está ahí ayudándonos en nuestras tormentas. No estamos solos. Jesús está contigo. ¿Lo crees? Yo creo que Jesús está conmigo en medio de cada una de las tormentas. Pero ¿sabes una cosa? Uno de los grandes males que ocurren y por las que pasan muchas mujeres y hombres es que solo se acuerdan de Jesús, solo se acuerdan de Dios cuando están en medio de la tormenta. Pero debemos de aprender a clamar a Dios en todo momento. Ayer también hablaba Dios. Dios nos está exhortando a la oración, que seamos mujeres de oración. No solo en medio de la tormenta, sino también en medio de la bonanza. Bajo cualquier situación y circunstancia. No solamente cuando sentimos que ya el agua nos está llegando al cuello y que ya no podemos más. No. Eso fue lo que hicieron los discípulos. Hasta que sintieron que el barco se hundía, comenzaron a clamar, a gritar: sálvanos, sálvanos que perecemos. No clames hasta que te des cuenta que tu matrimonio está acabado. No clames hasta que te des cuenta que tu hijo o tu hija está perdida en el vicio. No clames cuando sientes: ahora sí, ya no puedo más, estoy sola, ya estoy deprimida, ya estoy en una gran depresión, ya perdí mi identidad, ya no sé ni quién soy. Clamemos desde antes. Aprendamos a clamar antes de la tormenta. Aprendamos a clamar durante la tormenta y a clamar después de la tormenta. Esto nos habla de una vida de oración, de una vida de intimidad con Dios.
Romanos 12:12. Vemos cómo fue que Pablo le escribió a la iglesia en Roma y le dice: gozosos, ¿en qué? En la esperanza, sufridos en la tribulación, y luego, ¿en qué? ¿No en la queja? ¿En el llanto? ¿En la depresión? No, constantes en la oración. Esto significa que cuando el mar está en calma, cuando la tormenta haya pasado, nos vaya bien o nos vaya mal, no nos olvidemos de Dios. Porque a veces entramos en una bonanza donde todo está bien, gracias a Dios. Bien la salud, bien la economía, bien en el ministerio, todo está bien. Y nos olvidamos de Dios. No te olvides de Él. No le des la espalda cuando todo va bien. No vivas más haciendo tu voluntad y no la de Él. Lleva todos tus planes delante de Dios. Lleva todas tus situaciones delante de Él en oración. Oye, ahorita estoy en una temporada donde me está yendo muy bien en el trabajo, vienen ascensos, me van a dar casa. Llévalo en oración. Estoy en una etapa muy bien donde estoy en la universidad, me está yendo las calificaciones bien, ya tengo una beca, pero tengo que decidir si me voy a estudiar al extranjero. Llévalo en oración. Todo, llevémoslo delante de Dios en oración. Muchas veces cuando vivimos en esa gran bonanza, o muchas veces que mujeres que viven en esa gran bonanza, se confían. Se confían tanto que se les olvida tener una relación con Dios. Se confían tanto que se apartan de Dios. Dicen, pues es que Dios no me está demandando nada. Dios todos los días va a estar demandando algo a nuestra vida, porque Él está trabajando con cada una de nosotras. Y mientras estemos aquí vamos a estar en un proceso de perfeccionamiento, así como vimos el video. Dios está trabajando en cada una de nosotras. Y muchas veces estás tan convencida que todo está bien, que Dios ya no te demanda nada, que caes en rebeldía y en pecado, pensando que tú eres perfecta. Pero ¿sabes una cosa? Seguramente esa situación te va a llevar a una gran tormenta, seguramente. Hasta que aprendas a buscar de Dios en todo tiempo y en todo momento. Hay muchas mujeres que se la pasan en medio de la tormenta diciendo: Señor, perdóname, Señor, por favor, dame una oportunidad, Señor, ya no lo voy a volver a hacer, Señor, ya entendí, pero por favor, calma la tempestad, ya no puedo más. Te juro que ahora sí voy a hacer lo que tú me digas. Ya no voy a mentir, ya voy a perdonar, voy a dejar a un lado la amargura. Y Dios es tan bueno, es tan paciente, es tan misericordioso con nosotros que para la tormenta, que nos vuelve a rescatar y nos lleva a la paz. Nos da una vez más una oportunidad. Pero aguas, si vuelves a caer en lo mismo, vas a entrar a otra tormenta, porque esta no es la única tormenta de la que nos habla, que pasaron sus discípulos. Tuvieron que pasar por otra tormenta, porque no habían aprendido. Cuando eres una mujer inconstante que en medio de la tormenta prometes y prometes, pero cuando viene la tempestad vuelves a lo mismo, y toda tu vida es así, y mientras está la tormenta oras y estudias su palabra, pero ya después te olvidas de Dios. ¿Sabes una cosa? Esto te lleva a ser una niña espiritual, a no crecer espiritualmente, a no crecer en una relación
en una confianza más sólida con Dios. Hoy sí y mañana no quiero, según como me vaya. Colosenses 2:9 dice así: porque en Él, ¿de quién habla? En Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Como hace rato se los decía, aunque Jesús se cansaba, aunque Jesús dejó de ser en ese momento Dios y se hizo hombre, en el cuerpo de Jesús habitaba toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios, aunque Él se hizo hombre. Y te has puesto a pensar, ¿y por qué lo hizo? ¿Por qué? ¿Por qué siendo Él Dios? ¿Por qué se hizo hombre? ¿Por qué se hizo un ser humano? Una vez más te lo digo, por ti y por mí. Hermoso amor. Si tú estuvieras en un palacio y fueras hijo de un rey, no sé, en Europa, o la reina o la princesa de Europa, y que te dijeran, ¿sabes qué? ¿Vas a dejar todo esto? Porque te vas a ir a predicarles allá en México, un lugar así bien peligroso y bien triste, no sé, es en Chimalhuacán, donde están todos los basureros. Ándale. Ay, sí, es que yo amo mucho a los pobrecitos. Ay, siento tanto amor. Ok, los amas tanto. Deja todo esto y vete a vivir con ellos. ¿Lo harías? ¿Lo haríamos? Él sí lo hizo. Dejó toda su deidad por amor a ti y a mí. Por amor, siendo Dios, se humilló. Por amor, Él se despojó de ese ambiente de gloria. Por amor, Él se hizo hombre. ¿Y sabes para qué lo hizo? Para dejarnos una enseñanza. Una gran enseñanza con su ejemplo. Las tormentas de la vida se pueden vencer en la mano de Dios. Tú sola no vas a poder. Y vemos cómo Jesús dormía tranquilamente. Ni la tormenta, ni los vientos, ni los truenos, ni los rayos, ni los gritos de sus discípulos, nada lo podían despertar. ¿Sabes por qué? Porque Él era un hombre que tenía una profunda paz en su alma. Porque Él confiaba plenamente en su Padre y sabía que su Padre velaba por Él. Él sabía y estaba seguro que su Padre tenía cuidado de Él. Yo creo que todas las que estamos aquí podemos coincidir después de todas estas enseñanzas en que todo obra para bien, ¿verdad? ¿Sí coincidimos en eso? Para nuestro bien. Pues también todas las tormentas ayudan para bien. Dentro de las tormentas, dentro de las aflicciones, ¿sabes qué desarrollamos cuando confiamos en Dios? Esa profunda paz. Cuando realmente sabes que todo está bajo control, ¿te duele? Claro que nos duele, somos seres humanos. Lloramos, claro que podemos llorar. Por algún momento podemos tener miedo, pero esto no nos controla. Porque viene Dios a nuestra vida y nos trae esa paz que el mundo no nos puede dar. Y podemos experimentar esa paz que Jesús experimentaba en medio de las tormentas. Pero en la vida real, ¿cómo somos? ¿Somos realmente como Jesús?
con esa profunda paz en la tormenta? ¿O somos como los discípulos que se la pasan llorando, gritando? ¡Oh, ya no puedo más! Decía, ya no llores tanto, te van a poner la llorona. Más bien no hagas tanto ruido, ¿verdad? Jesús podía tener paz porque sabía que su Padre velaba por él. Dios está velando por ti. Voy a leerles rápidamente 5 versículos. Yo se los leo para poder irnos más rápido. Anótenlo ustedes. Estos versículos nos alimentan y nos llevan a tener una completa confianza en Dios. Salmo 46, 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hebreos 13:6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Salmo 18:35. Tú me das tu protección, me salvas con tu gran poder y me concedes la victoria. Me despejas el camino para que no tenga yo tropiezos. Cuánto amor. Salmo 16:8. Yo siempre te tengo presente. Si tú estás a mi lado, nada me hará caer. Proverbios 30:5. Toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. ¿Lo ven? Es hermosa su palabra. Estas son sus promesas. En esto es en lo que debemos de meditar de día y de noche. Dios permanece siempre velando por nosotras. Y eso significa que todo está obrando para nuestro bien. Aquí el punto es que para poder saber, para poder comprender ese gran amor que Dios tiene para con nosotros, debemos de conocerle a Él y conocerle bien, saber quién es Dios y cómo trabaja Dios. Necesitamos crecer más en nuestro conocimiento acerca de Él, y eso nos lo hablaban en el primer tema. Necesitamos estudiar la palabra de Dios. Y Pablo, en palabras muy especiales, nos los ilustra cómo es Dios. Y dice que Dios tiene anchura, que Dios tiene longitud, profundidad y altura. ¿Lo sabías? Bueno, pues las que no lo sabían necesitan más estudiar. Necesitamos conocer más de Dios. Efesios 3:14, se los leo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria y ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigaos y cimentaos en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo dijo, por esta causa doblo mis rodillas ante Dios. ¿Cuál fue la causa? ¿Que lo enriqueció? ¿Que lo libró de todo, de que nunca le pasó nada malo? No, que comprendió la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de Dios. En otras palabras, Pablo conocía el amor de Dios. ¿Conoces el amor de Dios? ¿Conoces el amor tan grande que tiene el Padre para ti?
¿Sabes? Cuando tú conoces a Dios, puedes entender, a pesar del naufragio, de la persecución, de la cárcel, de la mordedura de serpiente, de la enfermedad y todas las situaciones que Pablo pasó, puedes comprender el amor de Dios. Y solo así puedes escribir Romanos 8:28. A las que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Tú estás lista para llegar y escribir y decir, a las que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien? Si hasta ahorita te cayó el 20 y has comprendido el amor de Dios, gracias a Dios por su palabra, porque a partir de hoy tu vida va a cambiar. Y en medio de todas las situaciones y en medio de la tempestad vas a saber que Dios te ama. Y vas a saber que todo es conforme a su propósito, porque tú fuiste llamada por Él. Y tú ya vas a poder escribir tus propias experiencias. Pero solo eso va a ser cuando conozcamos más a Dios. Jeremías lo escribió con toda claridad en Jeremías 9:24. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar. ¿En qué? ¿En su ministerio? ¿En su carro? ¿En su hijo, wow? ¿En su esposo? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. ¿Quién dijo? Jehová. Eso es lo que Dios quiere de nosotras. Es muy interesante ver cómo esa barca era una barca muy pequeña, pero no se hundió. Era una barca que llevaba sus remos, no como ahora. Ese era el método que se usaba en esos tiempos. Pero no fue destruida. Y así es la humanidad. Así somos nosotras, frágiles como ese bote, vulnerables como ese bote, ¿verdad? O alguien aquí dice, no, yo soy ese Titanic. Aguas, porque del Titanic dijeron, a este barco ni Dios lo puede hundir, y que se hunde. Hoy podemos comprender que esta barquita, yo puedo comprender que esta barquita, así como la ven chaparrita y chiquita, no se va a romper. Pero no depende de mí, depende de Él. ¿Sí? Esa barquita no se va a romper, porque Dios está en control. Dios está en control. Así que debemos de comprender y entender que Dios va a usar las tormentas para nuestro bien. En el versículo 18 que leímos a un principio, dice, fue Jesús quien dio la orden de pasar al otro lado de la barca. ¿Quién fue? Jesús. Quiere decir que no fue iniciativa de los discípulos. ¿Cuántos de aquí dicen, yo quiero entrar por favor, yo quiero entrar a la tormenta? No, fue Jesús quien los impulsó a ellos a emprender este viaje peligroso. Él ya sabía lo que iba a pasar. Nosotras también estamos en este viaje que Dios ha preparado para nuestras vidas. Si eres hija de Dios, Dios es el que tiene el control y Él es el que ha preparado tu viaje. Ya estamos arriba de este bote, nos guste o no nos guste. Y la tormenta va a venir, pero por ningún motivo frenes tu viaje. Y mucho menos retrocedas. No lo hagas. ¿Sabes por qué? Porque Jesús mora en ti.
Claro, porque Dios va con nosotros en medio de la tormenta. Él va con nosotros en ese proceso. Él va con nosotros. Dile a tu hermana, no frenes el proceso. Ahora tú dile, mucho menos retrocedas. Los discípulos obedecieron a Jesús cuando les ordenó que pasaran al otro lado. ¿Y saben por qué? La respuesta es muy simple, porque querían estar con Él. ¿Cuántas quieren estar con Jesús? ¿Cuántas quieren tener de por vida a Jesús con ustedes y que sea su compañero de viaje? Amén. Yo quiero que Él sea mi compañero de viaje y que nunca se baje de la barca, que siempre esté conmigo. ¿Sí quieres eso? Bueno, pues eso implica una vida de sacrificio. Ya se dio. Eso implica estar dispuesta ¿a qué? A remar con fuerzas, porque esta barquita está bien chiquita y ya está flaquita. Bueno, fuera que flaquita va, toda debilucha. Pero ¿sabes una cosa? Si Cristo va conmigo, si Jesús va conmigo, vamos a seguir adelante, hermanas. Seguir a Cristo no es un picnic. Venir aquí a Guadalajara y a este congreso, es bueno salir, conocer, viajar, ir a ver el centro, pero ese no es el propósito. No venimos de picnic. Y estar con Cristo no es un picnic. ¡Ay, qué padre los globitos y todo! Bien lindo, sentadas, acostadas, disfrutando todo el tiempo. Sí, pero no. Necesitamos pagar el precio de la tormenta. ¿Quieres estar con Cristo? Hay un precio que pagar. Decían en las predicaciones de los jóvenes, la salvación es por gracia, pero ser cristiano cuesta, y cuesta mucho. ¿Estás pagando ese precio? ¿Estás dispuesta a pagarlo? Porque hay muchos que dicen, yo pensé que ser cristiano era más fácil, yo pensé que ir a Guadalajara era estar todo el día paseándome, pero todo el día me tienen en la iglesia. Y aparte de todo, me están jale y jale la orejita. O sea, ¿a qué? Y todavía tuve que pagar el autobús, el hotel, el desayuno. Uy, no. Cuesta. Jonás pagó su ticket por irse lejos de Dios, y por eso se lo tragó un pez. Ayer nos lo enseñaban también. Si no quieres que ese pez gigante de tus problemas te trague, más te vale remar con fuerzas y no decirle, Jesús, bájate, me quiero ir solo. No, más nos vale remar con fuerzas y con la ayuda de Dios hacer el esfuerzo para salir adelante de la mano de Dios. En la Biblia casi 100 veces nos dice esforzaos. Esforzaos, esforzaos. Lleguemos y hagamos una plana y peguémosla ahí donde la veamos. Y seguimos viendo versículo 24 y 25. Y Mateo nos sigue contando. He aquí se levantó una gran tempestad en el mar de tal modo que gritaban, perecemos. Al leer gran tempestad, describe una tormenta muy fuerte en el mar. Es una palabra griega que significa mega, como megalópolis, que son grandes ciudades, megatón, 1,000,000 de toneladas, megabytes, un gran segmento de memoria en una computadora. Y la palabra tempestad es la palabra griega seísmos, que significa un gran temblor. Esto quiere decir que si para nuestro Dios, si para el bien nuestro, Dios ocupa mandarnos una megatormenta, Él lo va a hacer. Claro que sí. Y quizá muchos de ustedes ya están en esa megatormenta. Sus discípulos
eran hombres veteranos y pescadores experimentados y tenían miedo. Decían, sálvanos que perecemos. Y eso no era nuevo para ellos, porque ellos eran así. Ellos se dedicaban a eso. Pero aquí nos enfatiza que la tormenta era muy grande y por muy veteranos y muy experimentados, ellos tenían miedo, porque era una tormenta tremenda. Ellos quizá decían, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? Muchos estaban así, pensando que su vida ya no tiene sentido, que su destino solo es sufrimiento. Dejen de pensar así. Mejor digan, Señor, no entiendo lo que me está pasando, pero en este día yo ya entiendo, Señor, que todo obra para bien y que es un propósito y que tú me amas. Y también entiendo que de esta mega tormenta algo muy bueno va a salir para mí. Seguramente. ¿Sí crees que las tormentas ayudan para nuestro bien? ¿Sí ya estamos convencidos? ¿O necesito otras 2 horas? Ya no tengo tiempo. En el versículo 24 dice, el bote estaba cubierto de las olas. Esto nos habla que tenían serios problemas. Esto nos habla de que una gran tormenta. Si las cosas no cambiaban en el barco o en este bote estaba a punto de hundirse. Y quizá muchos piensan, ya no voy a luchar más por mi matrimonio. Esto es un fracaso. Esto está destruido. Ya no hay esperanza para mí. Ya no hay esperanza para nosotros. Otras quizás están pensando, yo estoy destinada al fracaso. Se me ha acabado toda la esperanza. Y por si fuera poco, Jesús está muy tranquilamente durmiendo. Versículo 28, donde dice, pero él dormía. Y sí, a veces esto es algo bien sorprendente, ¿verdad? No entendemos, decimos, Señor, pero si estás viendo que esto se está inundando, ya no puedo más y tú sigues durmiendo. Esta es la única historia de la Biblia donde nos habla que Jesús estaba durmiendo. Él estaba en un sueño inusual. Claramente nos vuelve a decir, él era un hombre con una tranquilidad espiritual, moral y mental, que por eso estaba tan tranquilos. A diferencia de sus discípulos, que quizá a algunos hasta diabetes le dio del miedo que tenían. Muchas mujeres se enferman por culpa de los problemas, se les cae el pelo, dejan de comer, entran en depresión. Fíjense lo que le estoy diciendo, por culpa de los problemas, A veces Dios permite que vengan a nuestra vida ciertas situaciones. No, ellas, mujeres que por culpa de los problemas, porque no confían en Dios, se les ve el hambre, entran en depresión, se ponen pálidas y luego están tan deprimidas que ni siquiera se pintan y dice mi esposo, parecen jícamas sin chile. Ya no se arreglan, están sumamente deprimidas. Así estaban los discípulos. Pero ¿sabes una cosa? Nos reímos, pero deberíamos de espantarnos, porque todo esto son señales de que hasta tu paz mental y espiritual se te ha ido a causa de las tormentas. ¿Tú crees que ese es el propósito de Dios para tu vida? ¿Tú crees que Dios te quiere ver así? Arrastrándote, literalmente agarrada de los pies de tu esposo, por favor, no te vayas, no me dejes, me voy a morir sin ti. Arrástrate a Dios, humíllate delante de Él y Dios va a trabajar. Eso no es el propósito de Dios para nosotros. Eso no es lo que Dios está planeando en medio de la tormenta, no. Los problemas deben de contribuir
en nuestra vida para que crezca nuestra paz espiritual. Ahorita me decía la pastora Vicky, ¿cómo vas a poner tu cronómetro? Le digo, yo pongo un cronómetro y lo ve y dice, ay no, yo soy mujer de paz, yo estaría así de ver cómo va el cronómetro y me hace reír. Pero los problemas deben de acrecentar nuestra paz espiritual, nuestra paz mental, sabiendo que Dios tiene el control. Todo está bajo el control de Dios. Dile a la que está junto de ti, Dios quiere que tengas paz. Paz espiritual en tu mente. Y esa es una promesa que Jesús nos dejó en Juan 14:27. Yo se los leo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Pero ¿en qué momento vamos a recibir esa paz? ¿En qué momento vamos a lograr que nuestro corazón no se llene de ese temor y de ese miedo? ¿En qué momento? Hasta que entendamos que sus planes son de bien y no de mal. Hasta que entendamos que sus planes son de bien y no de mal para nosotras. ¿Para qué? Para daros el fin que esperamos. Luego vemos que algo sucedió en el bote, en el versículo 25. Sus discípulos se acercaron a él y lo despertaron. En otros evangelios dicen que los discípulos estaban muy molestos de que Cristo estuviera durmiendo en la tormenta y sintieron, no le importa la situación tan difícil que estoy viviendo. Y eso pasa con muchas mujeres, incluso las cristianas. No te importo, Señor. Acusan a Dios por no preocuparse por ellas. Señor, si me amaras realmente, hubieras impedido que mi esposo se metiera con esa mujer. Señor, si me amaras realmente, si fueras bueno, como dicen, no me dejarías sufrir tanto. Señor, parece que no te importa lo que me está pasando. Señor, dicen que estás aquí, pero no te siento. ¿De verdad crees que a Dios no le importa lo que estás pasando? Claro que le importa. Y le importa mucho, más que a cualquiera de nosotros, más de cualquiera que esté a tu alrededor. Y para muestra, como dicen por ahí, basta un botón. Les voy a leer un versículo, unos versículos. Salmo 136:1. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Isaías 49:15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de complacerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Salmo 103:17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Isaías 53:5. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades, Él sufrió en nuestro lugar, y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. ¿Le importas a Dios? Claro que le importamos a Dios. Claro que le importamos a Dios. Debemos de quitar ese pensamiento, debemos de buscar a Dios, ir delante de Él, en lugar de estarnos mordiendo las uñas, en lugar de entrar en depresión, en lugar de estar yendo con el psicólogo, en lugar de pensar, ¿me voy a quitar la vida? En lugar de querer estar arreglando los problemas a tu manera, hoy nos hablaba el Señor a través de la vida del pastor Julio, saca tus manos, quita tus manos, deja que yo tome el control. Necesitamos confiar en Dios, buscar a Dios. Después en el versículo 26, y voy terminando, dice, hubo calma. Cristo detuvo la tormenta. Dile al que tienes a tu lado, Cristo detendrá la tormenta. Solamente Él, confía en Él.
Pero antes de que la detuviera, Jesús reprendió a sus discípulos y les dijo: ¿por qué estáis temerosos, hombres de poca fe? Tenemos a Jesús en nuestro corazón y dudamos de Él. Tenemos miedo en las pruebas. Ese es un insulto para Él. Nuestros temores carnales deshonran a Dios. Una vez más, y para terminar, ¿cuántas tienen a Jesús en sus vidas? No debes de tener miedo. No puedes seguir así. No seas una mujer de poca fe, sino sé una mujer que trabaja en la confianza en Dios, en crecer en fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Imagínate, los discípulos tenían poca fe. ¿Qué se pueden esperar mujeres que no oran y no leen la palabra de Dios? Él reprendió a los vientos y al mar y hubo una gran calma. Con su sola palabra, con una sola palabra vino la calma. Gracias a Dios por sus maravillas. Gracias a Dios por su amor para con nosotras. Si permaneces fiel en medio de la tormenta, un día, al instante, tu marido puede regresar. Un día, al instante, te pueden decir: se equivocaron los médicos, usted está sana. Un día, al instante, el hijo pródigo puede volver en sí y regresar a la casa del Padre. Un día, al instante, tus hijos que no quieren volver a congregarse en la iglesia, puedes llegar y encontrarlos en la casa del Padre. En un instante la tempestad puede acabar. En un instante. En un instante Jesús perdonó a la adúltera. En un instante. En un instante Jesús sanó a la mujer que llevaba 12 años con el flujo de sangre. Al instante la mujer sanó. En un instante los gadarenos que llevaban años endemoniados, al instante fueron liberados. Al hombre que nació ciego, al instante Jesús lo sanó. Al instante los vientos y el mar obedecieron. ¿Qué clase de hombre, qué clase de Dios tenemos? Tenemos un Dios grande, poderoso y fuerte en batallas. Jesús, qué clase de hombre que los vientos le obedecieron. Y Jesús está en nuestro corazón. Pongámonos de pie. Que se nos vaya grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, tatuado: Dios está en control. Y Jesús está conmigo en medio de la tormenta. Gracias, Señor, te damos por tu amor, por tu palabra, Señor. Quizá muchas en algún momento sienten que su barca está hundiéndose, pero Padre, tú eres fiel. Y ahora sabemos que en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, Señor, tú vas con nosotros y que en un instante, cuando tú digas tu palabra, vendrá la calma en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Y hemos entendido que a las que amamos a Dios, todo nos ayuda para tu bien, para mi bien. Recibe toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. 20º Congreso de Mujeres 2018. Todas las cosas ayudan para bien.